Bueno, y básicamente solo nos quedan dos mensajes. Este y el último que estará nuestro hermano Iván compartiendo la semana que viene sobre comunicación. Y ya usted sabe que al principio de este mensaje quiero hacer una especie de resumen para que usted hoy no agarre un eslabón de la cadena aislada, sino que usted pueda llevarse la visión de conjunto. Lo que hemos estado viendo en el libro de Levítico es cómo Dios le ha aconsejado a su pueblo desde los inicios que los límites son importantes. O sea, saber valorar los límites es importante y usarlos inteligentemente son extremadamente valiosos. Yo hace uno de los sustos más grandes que he vivido en este país fue justamente en Dallas. Estaba manejando por una de esas expressway que hay en Dallas, que tiene, yo no sé si 8 o 10 carriles, pero se pierden. Uno está acostumbrado a tener, si acaso, uno aquí y otro acá, ¿verdad? Aquí en lado, pero ahí lo que te vienen por acá y lo que te vienen por acá son tremendos. Pero tenía al lado mío, yo siempre trato de pasar o dejar que pase alguien al lado mío, pero no me gusta ir parejo con otro carro. Así que yo trato de avanzarlo y esa persona me sigue, entonces yo trato de echar para atrás y esa persona está indecisa de si sigue o no sigue. Finalmente sigue más adelante, pero se queda unos metros por delante de mí y al minuto yo veo que él empieza a moverse dentro de su carril. Y él iba por el carril de la izquierda mío, cercano. Cuando yo veo que él se acerca tanto a la mía, o sea, a mi línea de carril, como a la otra línea de carril, yo estaba. Y veníamos empaquetados de carro, o sea, yo no tenía por dónde salir, ni para allá ni para acá, pero yo le he enseñado a mis hijos, cuando usted ve a alguien manejando así regularmente, o está distraído, o está bajo el efecto de algo, usted aléjese de ese carro. Y ahí estaba atrapado yo que no sabía cómo hacerlo. Y una de las preguntas que yo me hacía es, ¿por qué no se puede mantener en su carril? Porque cada vez que tú te acercas al carril del otro, estás amenazando. Y entonces, ¿qué hago yo? Yo trato de echarme al borde del carril mío para acá. ¿Y qué va a hacer el otro? Entonces es una cadena. Si no somos responsables en los límites que establece los carriles, pues empezamos a generar primero nerviosismo y ansiedad en la gente. Y cuando todo el grupo de carros que van juntos empieza a sentirse nervioso, eso no es malo para nada. Porque cualquier chispita que ocurra ahí todo el mundo va a reaccionar por la tensión que tiene. Ahora, pero una de las cosas que cada vez que me vuelve a mi memoria esa experiencia, digo, qué importantes son los límites. Es increíble, podemos ir por una autopista, hay 8 carriles y todos vamos a 70, 75 millas por hora y no hay accidente. Ahora esas líneas se borran y las personas no pueden visualizar esos límites y ya estoy seguro que la velocidad baja. Las personas toman doble precaución. O sea, los límites son importantes. No solamente nos permiten llegar, sino que nos permiten llegar bien, con seguridad. Y esta serie hemos tratado de ver cómo nosotros nos movemos en una autopista de 8 vías. Y en esas 8 vías vimos la espiritualidad, hemos visto el dinero, hemos visto el tiempo, hemos visto el trabajo, hemos visto la salud, hoy vamos a ver la familia y nos quedará las comunicaciones. Pero el asunto es que si nosotros mantenemos todas esas áreas de la vida familiar con los límites justos, pues vamos a poder avanzar. Pero si los problemas, si la forma en que yo manejo mi trabajo se mete delante de la manera la manera en que yo llevo el tiempo, o la manera en la que yo manejo el dinero se mete en el carril de la forma en la que yo manejo mi familia, o sea, ¿qué voy a provocar? O sea, voy a comprometer, voy a
voy a crear una clase de accidente en una autopista 8 vías. Ustedes saben la crisis que se forma ahí. Entonces no se puede avanzar, la gente se obstina. O sea, es muy frustrante querer avanzar y no poder hacerlo. La mejor manera de hacerlo es que nosotros tengamos esas carrileras bien definidas y con los límites que le hemos ofrecido aquí en cada uno de estos carriles. Entonces hoy quiero hablarles acerca del carril de la familia. Y quiero apelar a este pasaje, Levítico 25, 47 al 49. El capítulo 25 es bien extenso. Usted ya ve la cantidad de versículos que tiene. Y básicamente de lo que habla es cómo sacar de apuros a las personas. Entonces, Dios dice, yo voy a sacar de apuro a todo el mundo, estableciendo el principio de jubileo. O sea, cada 50 años, todo el que se ha metido en problemas, ¿me entiende?, puede ser perdonado y vuelto a la posición inicial. Pero más adelante, vemos la intención de Dios, que Dios dice, bueno, hay una manera en que usted no tenga que esperar 50 años para, si usted lo ha perdido todo, usted se ha vendido como esclavo, usted ha perdido alguna cosa, usted la pueda recuperar. ¿Cómo? ¿Cómo se puede recuperar? Dios dice, bueno, durante esos 50 años, yo les voy a decir qué se debe hacer. Vamos a llegar a un acuerdo, todo Israel, todo el pueblo de Dios. Y si todos llegamos si todos siguen ese acuerdo, pues nadie se va a quedar atrás. Nadie va a quedar tirado en un rincón, nadie va a quedar indefinidamente en desgracia. Entonces, durante esos 50 años Dios crea una manera de que nosotros nos vamos a reincorporar al camino y seguir avanzando. Ahora, dice así. Si aumentan los bienes del extranjero o del peregrino que mora contigo, y si empobrece tu hermano que está con ese extranjero, a tal punto de que se vende al extranjero que mora contigo, o se vende a los descendientes de la familia de un extranjero, él tendrá derecho de redención después de ser vendido. Dice, uno de sus hermanos podrá redimirlo. Y si no puede su hermano, su tío o el hijo de su tío podrán redimirlo. O un pariente cercano de su familia podrá redimirlo. O si prospera, él mismo podrá redimirse. Entonces él, con su comprador, calculará desde el año en que se vendió a él hasta el año de jubileo, y el precio de su venta corresponderá al número de esos años. Eso es un poco complicado, pero yo se lo voy a resumir. En estos versículos hay básicamente implícitos dos principios, y esos dos principios, aunque son muy viejos, yo los quiero tomar, los quiero compartir con ustedes, y además los quiero actualizar a la luz del Nuevo Testamento para que veamos todo lo que eso nos ofrece como familia hoy en día. Usted se da cuenta que aquí el trasfondo de todo esto es la familia, ¿verdad? La familia entendida como la familia de una persona o la familia de Dios, que era todo el pueblo de Israel. O sea, hay una concentración en un grupo específico de personas. Usted dice, ¿por qué estará haciendo Dios asesión de personas ahí? Usted se va a dar cuenta que no es asesión de personas, sino es básicamente un proceso de orden que va a beneficiar a la larga a todo el mundo, pero hay que empezarla en concreto en un grupo pequeño. Y ese principio que hay detrás de este mensaje hoy. Nosotros no podemos ayudar al mundo entero si no empezamos ayudándonos entre nosotros mismos a nivel de familia. Entonces, vamos
Vamos a ver estos dos principios que hay aquí. De una manera descarnada, el versículo habla de cosas que nos parecen escandalosas a nosotros. ¿Verdad? ¿Cómo qué? Como que si caes en pobreza, caes en desgracia. Y tienes incluso, llega al punto de ¿qué? De que tengas que venderte tú a otra persona como esclavo. Bueno, la sociedad en aquellos tiempos no estaba muy desarrollada. La sociedad hoy ya ha avanzado mucho y ha corregido mucho de los problemas que puedan existir dentro de la convivencia humana. Pero en ese tiempo Dios estaba recién formando cómo debería funcionar las comunidades pequeñas. Y lo primero que Dios dice es, en medio de una comunidad, siempre va a haber personas que les vaya bien, que sepan cómo avanzar, que sean disciplinados, que sean organizados, que sean ordenados y prosperen. Y otros que por cualquier razón no sean organizados, no sean consecuentes, no sean disciplinados y terminen hundiéndose. O sea, Dios no nos esconde aquí la realidad. Dice, aún dentro, fíjate, no con los extranjeros, aún dentro de mis hijos, yo voy a ser Dios de Israel, aún dentro de mi pueblo Israel, vamos a ver la dura realidad de que a algunos le va bien y a otros es un desastre. ¿Cómo vamos a manejar ese asunto? Bueno, ¿de qué nos está, de qué Dios está tratando de hacer aquí? Bueno, yo te voy a decir lo que no está tratando Dios de hacer. Dios no está tratando de vendernos un cuento. Dios está tratando de enfrentarnos, de ponernos por delante de manera anticipada la realidad. Usted hoy va a cualquier lugar de alguien que esté vendiendo algo. Usted lo escucha y a usted le da la impresión de que no hay forma de que a usted le vaya mal haciendo lo que esa persona dice. Y a uno le parece hasta lógico, sí, cierto, pero la verdad es que las relaciones, eso en teoría se ve muy bien, pero en la práctica se dan muchísimas otras condiciones que uno no esperaba, que lo dejan a uno mal parado. Entonces, la mayoría de la gente, mire, un ejemplo de esto se ve muy bien con la venta de carros. O sea, ¿alguna vez aquí usted ha comprado un carro donde el vendedor le dijo que ese carro podía rompérsele al mes? Nadie, ¿verdad? Por supuesto que no. Todo el mundo intenta fabricar una fantasía sobre determinada cosa que le interesa que otra persona participe. ¿Usted sabe quién no hace eso? Dios no hace eso. No lo hizo con su pueblo, no lo hizo con las familias de su pueblo, no lo hizo con su hijo, no lo hizo con nosotros, no lo va a hacer nunca. Dios creó este mundo es una realidad y Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos a vivir en esta realidad. Todo intento de escapar de esa realidad es un peligro potencial para el futuro de esa persona y de la familia de esa persona. Déjeme ponerle un ejemplo para ilustrar este punto. Y en vez de usar un ejemplo de una persona adulta, voy a usar este ejemplo con el grupo de personas que más afectada está en este mundo con respecto a evadir la realidad y vivir de la fantasía. Siempre me ha asombrado algunas cosas que oigo a distancia y hasta noticias y algunos comentarios que oigo de padres o yo mismo cuando tenía mis hijos en high school. De qué hablan, cómo actúan, cómo se comportan los adolescentes en nuestro país.
He tenido la oportunidad recientemente de que algunos padres me han dicho, no tengo idea cómo entrarle a la situación esta con mis hijos. ¿Por qué? Porque no pueden ni comunicarse con ellos. O sea, hoy usted puede ver en un grupo, como lo vi yo, en una fiesta de bodas, puede ver un grupo de adolescentes sentados todos en círculo, 6 sillas en círculo todos, y puedes verlos todos ellos clavados dentro del teléfono, pero no solamente eso, sino con un hoodie puesto, como, o sea, usted ve eso y usted dice, esa persona quiere meterse en una cueva. Esa persona no quiere conocer nada de lo que está pasando alrededor y quiere dejarle a la gente claro que no quiere que nadie se le acerque. Entonces la pregunta que me he hecho yo es, si ellos están metidos en una realidad, pero a la vez están escondiéndose de esa realidad, yo me pregunto en qué mundo estarán metidos esos muchachos. O sea, ¿qué es lo que estará pasando por aquí? Si yo pudiera sacar una cinta con una película de todo lo que está pasando por la mente de ese muchacho o esa muchacha y poder verlo así, ¿qué vería yo? Algunos padres han dicho, ¿qué tiene este muchacho en la cabeza? Bueno, a raíz de eso he empezado a conversar con ellos. O sea, es difícil incluso hasta iniciar una conversación. Pues porque uno no tiene ningún tipo de señal o de evidencia en el rostro. No hay facciones. O sea, no hay gestos. O sea, es una cara fija ahí que usted no puede leer nada allí. Usted no puede ni siquiera imaginarse. Y si usted le pregunta, para ellos está bien no contestar, ni siquiera mirarte. O sea, ¿cómo? ¿Cómo lograr? ¿Qué le interesa a esos muchachos? Bueno, finalmente, uno de estos muchachos estuvo interesado, ya jovencito, en otra muchachita. Cosa que me llenó a mí de intriga. Porque como un muchacho que vive bajo el hoodie y metido dentro del teléfono puede iniciar una relación de noviazgo con una muchacha. En mis tiempos no había forma. Pero este muchacho ha pasado ya aproximadamente como 2, casi 3 meses, y él aún sigue estancado en el hecho de que la muchachita le atrae y él cree que también le atrae a la muchachita, y ninguno de los dos ha cruzado una palabra nunca en persona. Solo conversan por texto. Así que imagínese usted, 1 mes, 2 meses hablando por texto y todavía no se han dicho la primera palabra en persona. Y van a la misma escuela, se ven. Él se sienta aquí en esta mesa y ella se sienta en aquella mesa y él levanta la vista y la ve y él la sorprende mirando, y entonces él quita la vista y ella quita la vista. Y 2 meses y medio así. Y este muchacho le pregunta a la mamá le dice, pero el pastor dijo que podía buscar ayuda. Vamos a tirárselo al pastor ahí, a ver qué sale. Y ahí tengo yo al muchacho conversando. Como yo sé que las hormonas son poderosas en la adolescencia, aun cuando tú las disfraces bajo un hoodie, hay cosas que sí sé, porque las tuve también. Pues entonces empiezo a preguntarle acerca de novias y todo esto, no sé, cuando enseguida él, es interesante todo el proceso, porque ellos no salen de su burbuja fácilmente. Ellos lo primero que sacan es la vista. Y así van saliendo poco a poco. Bueno, finalmente cuando logro una conversación mínima con ellos, yo le pregunto, ¿y por qué no has hablado con ella? ¿Qué te pasa? La palabra, nunca me esperé esta palabra. And panic. Pánico. Me da pánico. Yo digo, ¿que te da pánico hablarle a una muchacha?
pánico hablar a una muchacha. Y a mí me intriga mucho, ¿por qué pánico? Y en la medida que le voy sacando cosas y él se va, y él va saliendo de su burbuja y vamos entrando en una conversación, yo me doy cuenta que la razón por la que este muchacho tiene pánico hablarle a esa muchacha, no es por hablarle a la muchacha, es porque él no vive en el mundo real de las personas. Ahí empiezo a hacer preguntas y me enteré de muchas cosas. Cuando ellos necesitan saber algo, ¿me entiendes? Ellos no le preguntan a la persona, ellos ni siquiera le preguntan a un vecino. Ellos van a Instagram o van a Facebook, ven todos los posts que ha puesto esa persona y por ahí se empiezan a formar, empiezan a inferir una idea de quién es esa persona. Si tiene alguna otra duda, pues entonces le mandan un texto a alguien que ellos puedan conocer, que conoce a la muchacha. Y él lo había hecho, ya él conocía, él sabía todo lo de las redes de esta muchacha. Y toda esa información que iba ganando, no le daba la fuerza, al contrario, le daba más temor enfrentarse a la realidad. Y aquí está el punto. Las redes es un mundo virtual, no es un mundo real. El texto es una fracción de la realidad. Si una persona te pone mala cara, tú no lo ves. Si una persona te falta el respeto, tú no tienes que arreglar eso. Tú sencillamente lo bloqueas. Entonces es un mundo en el cual no existen las conversaciones reales, no existen las conversaciones abiertas, no existen los conflictos, no existen. Cada vez que algo se asemeja a eso, se sale corriendo si se salió de la burbuja. Pero la mayoría de las veces están metidos entre la burbuja con el teléfono y con el teléfono es su contacto con el mundo exterior. Bueno, empiezo a ayudar a este muchacho a que se dé cuenta que vive en un mundo de fantasía. Y le digo que en el mundo de fantasía no se consiguen cosas. En el mundo de fantasía, en un juego tú te puedes morir 50 veces. En la vida real, ¿cuántas veces te puedes morir? O sea, en el mundo real tú puedes jugar 50 veces un juego y morirte 45 y volver a jugar. Así que tú no puedes poner no tanta atención ahí, pero aquí te la estás jugando toda. Tú tienes que poner toda tu atención, toda tu capacidad, todo tu enfoque, toda tu fuerza. Y cuando ninguna de esas cosas te dé, tú tienes que salir a crecer como persona, a desarrollar habilidades, a aprender de los errores, a ver cómo le entras de nuevo, a ver qué te faltó, a ver quién te puede aportar lo que necesitas para tú seguir adelante y sobrepasar esa realidad. Bueno, el muchacho aceptó el desafío. Le dije, Papo, bloquea un poco el mundo de fantasía y atrévete al mundo real. Le di algunos tips y lo hizo. Adivinen qué pasó. La muchacha entró en pánico. La muchacha entró en pánico. Pero él probó un pedacito de realidad y se sintió bien. Y entendió y vio que eso, pudo comparar cómo la otra persona no había salido de la realidad. Dice que cuando él se acercaba, ella se aterrorizaba, como si estuviera viendo un monstruo caminar para arriba de él. Pero este muchacho, hemos seguido conversando y él ha seguido moviéndose a la realidad y a la realidad y a la realidad. Eso es lo que Dios nos enseña. El domingo pasado me reuní con los jóvenes que vienen aquí a la iglesia y les hablé también de la diferencia, a partir de un versículo bíblico, de la diferencia entre el mundo real y el mundo de fantasía. Y están lidiando con lo mismo. Ellos viven con 1000 ideas que se hacen en la cabeza sobre toda la información que ellos reciben de las vías no reales a las que ellos están conectados. Así que mi primer consejo fue, yo no te voy a decir que dejes de conectarte con esto, pero yo quiero que tú abras un canal para empezar a conectarte con la realidad. Y el objetivo no es que tú
te escondas en la realidad para refugiarte en la fantasía, porque en la fantasía no hay dolor. No. Tú lo que tienes que hacer es usar la fantasía para prepararte y que esa fantasía te ayude a enfrentar la realidad. Pero el fin de todos nosotros es la realidad. Y eso es uno de los grandes desafíos que está afrontando la familia hoy en día. Nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos a enfrentar la realidad. Tenemos que poner a nuestros hijos de frente a la realidad de manera temprana. ¿Cómo se hace eso? Bueno, es una filosofía. La filosofía que Dios plantea aquí es muy diferente a la nuestra del siglo XXI. La filosofía, un buen padre es el que evita que los muchachos tengan problemas, que tenga conflicto, que le vaya mal. Y cuando tiene conflicto, nosotros salimos a resolverle los conflictos. Bueno, los niños, ¿cuándo enfrentan un conflicto? Tienen 25 años y están corriendo para la casa, ¿me entiendes? Bloqueados. ¿Por qué? Porque tienen un conflicto. Entonces nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a que tengan conflictos de niños. Y es más, usted debe crearle conflictos falsos a los niños en su casa, desafíos para que ellos tengan que enfrentarlo y resolverlo. Y usted le crea esos conflictos, esos desafíos a los muchachos en una circunstancia controlada en la cual usted puede intervenir si es necesario, corregirlo y enseñarlo. Pero cuando su hijo y mi hijo van a aprender a enfrentar conflictos, ¿quién le va a enseñar? Si nosotros le dibujamos, no, yo le doy todo lo que pueda, yo trato de evitarle que tenga dificultades, yo no quiero que pase por esto, bueno, entonces ¿cuándo va a aprender a ser ser humano? Cuando esté allá afuera y no te tenga a ti, vas a tener que hacerlo por primera vez. Y primero va a tener que luchar ¿en qué? En no entender por qué él tiene que enfrentar ese desafío si nunca lo ha enfrentado. ¿Por qué a él? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Y como eso es algo absolutamente nuevo, le va a ser difícil asimilarlo en ese momento, va a responsabilizar a todo el mundo. Se vuelve un inútil en la vida. Dios no es así. Dios lo primero que le dice, mira, en este pueblo hay gente que puede llegar a estar en una circunstancia tan terrible que tenga que venderse él mismo a los demás. No te la voy a engañar, no te la voy a tapar. Yo disfrutaba a mis hijos, eran así chiquiticos, y yo me los llevaba y los metía en un hueco para que saliera del hueco. Vamos, sale. Vamos, sale, papi, ayúdame. No, vamos. Mira, por aquí. Le empezaba a señalar para qué, para que él no pensara en que la única solución era que yo lo ayudara. Vamos, que yo lo sacara. Y yo lo ayudaba, vamos por aquí. Pon el pie ahí, dame la mano. Y al principio era chocante, claro que era chocante porque es su primera vez. La primera vez siempre es chocante. Pero yo quiero que la primera vez sea chiquitico. Y lo subía en un árbol. Papá, estoy aquí, ¿qué pasa? Mira el pajarito aquel, mira no sé cuánto, alcánzame una hoja que está ahí, Ya yo lo ayudaba a entender en qué se tenía que enfocar en ese momento. Entrábamos en la misma, cuando llegaba el momento le decía, tírate. No hay forma de bajar si no es tirándote. ¿Había forma de bajarse? Claro que hay forma de bajarse, pero yo quería, porque mi función como padre es entrenarlo para la vida real, no para vivir una fantasía en la que lo frustre y lo termine volviendo neurótico y echándole la culpa a todos los demás, porque si es así como él crece, va a ser incapaz incluso de formar una relación y de formar una familia, mucho menos. O sea, las primeras dificultades a mi hijo se las puse yo. Las principales dificultades, yo jugaba fútbol con mis hijos. Y yo quería que ellos entendieran lo que es la frustración. Así que yo venía, yo no sé mucho fútbol, pero como era mucho más grande que ellos, les metía muchos goles. ¿Y sabes cómo se ponían ellos? Digo, ¿qué te pasa? ¿Pero por qué te pones así? ¿Pero eso pasa? Y lo enseñé a manejar las frustraciones, el hecho de que no podían lograr las cosas. Y después, vamos a intentarlo otra vez. En el otro yo me dejaba meter los goles y decía, ¡ay! Se ve, la vida es así, a veces pierde. El evangelio, la gente cree
¿Qué es un cuento de hadas? De cual venir a hablar o escuchar para sentirse un poquito mejor los domingos a la iglesia. Y el evangelio es una herramienta para entrarle a la vida de frente, a la pura real, incluso a una realidad que puede ser tan dura como una misma cruz. Entonces, papá, mamá, tu función no es deformarle la realidad a tus hijos, sino ponérsela de frente tan pronto como sea posible, mientras esté a tu lado, para que cuando se frustre, para cuando llore, para cuando se asombre, para cuando se tire en el piso, te tenga a ti al lado para que lo ayudes a manejar ese asunto. Si tú ayudas a manejarlo desde el principio, cuando ese muchacho sea un joven, no le va a tener miedo a ningún desafío. Pero además, cuando tenga uno en el que crea que no puede hacerlo, ¿a quién va a ir a buscar para que lo ayude a enfrentarlo? A ti, papá, a ti, mamá, que desde el principio estuviste ahí para él. Entonces, ese es el primer límite inteligente que Dios espera que nosotros. Ponle límite a la fantasía. Y yo no estoy diciendo que no participen de las redes, de que no imaginen cosas, que no desarrollen la creatividad. No. Yo lo que asegúrate de que cuando hagan eso, es para que eso les sirva a la vida real y no para escapar de esa realidad. No tengas miedo. Mire, la humanidad ha pasado más tiempo viendo hijos que a sus padres los han asesinado otra tribu delante de ellos, que tiempo viendo a sus padres llegar a mayoría de edad y morir de viejito. Todavía en el siglo XX, en el 1945, millones de familias murieron de hambre. O sea, la humanidad ha tenido que vivir una cruda realidad toda la vida. ¿Y sabe qué? Dios ha ayudado a que todo el mundo sobreviva. Los mismos judíos, nosotros mismos, tenemos un montón de experiencias como esa en nuestros propios países. Donde a un niño le mataron a su padre delante de un balazo. Tú no le puedes esconder esa realidad a los muchachos. Tú tienes que ayudarlos a que ellos, enfrentando las realidades que tengan, sepan cómo seguir adelante. O sea, no es posible que en nuestro país, aquí en este país, nosotros estemos descuidando el hecho de entrenar a nuestros hijos para la vida. Puede ser. Cuando tu hijo tenga 25 años, tú quieres nieto, ¿verdad? Bueno, para tú tener nieto tienes que preparar un buen padre y una buena madre. ¿Cuándo va a empezar? Eso es una realidad. ¿Tú quieres que tus hijos no tengan cómo sostener a su familia? Bueno, tú tienes que enseñarle ahora el valor del trabajo y lo que eso significa. Tienes que enseñarle también cómo manejar el dinero. Todo lo que nosotros hemos enseñado aquí, tú tienes que llevarlo a sus hijos. Mientras más rápido nuestros hijos choquen con la realidad, sin tener la presión de tener que resolverla, más cerca van a estar de entender que necesitan vivir creciendo y creciendo y creciendo siempre. Ahora, ese es el primer principio que Dios aquí de una manera cruda se lo suelta a su pueblo. Ahora, Dios también da la respuesta. El segundo principio que Dios establece aquí es el principio lo oíste muchas veces ahí. Si alguien de tu familia cae en eso, redime. Lo puede redimir lo puede redimir aquel, lo puede redimir aquel. ¿Qué cosa es redimir? Te lo voy a poner en palabras sencillitas. Rescatar. Lo que pasa es que rescatar es un término que nosotros lo usamos nada más para las cuestiones de desgracia. ¿Verdad? Cuando alguien viene y te roba a tu hijo y tú quieres ir a rescatar a tu hijo.
O sea, para nosotros rescate es eso. Es cuando alguien te secuestra. Secuestro, rescate, secuestro, rescate. Bueno, déjeme decirle que la palabra rescate, la Biblia la aplica no solamente a esos problemas tan grandes, sino los aplica a problemas sencillos dentro del plano familiar. O sea, obviamente, hoy se ve cualquier cosa, pero no es frecuente que el padre secuestre a su hijo. Normalmente alguien secuestra al hijo y pide un rescate, ¿verdad? Y uno lo que necesita es rescatar a ese muchacho de alguna manera, traerlo de vuelta. Lo que pasa es que el que se lo lleva pone condiciones, ¿verdad? Vale tanto. Bueno, ese principio de rescate o redención es el principio que Dios establece. ¿Para quién? Se lo entrega así, se lo da en bandeja de plata a la familia. Dice, familia, tu responsabilidad, la forma en que tú vas a resolver todos estos problemas de la realidad es a través de rescatar. Ahora, ¿cómo se rescata? Eso es un poco más complicado, depende de la situación. Pero lo que Dios pone atención aquí es quién rescata. ¿Y quién tiene que rescatar aquí siempre? En todo el versículo, ¿quién Dios dice que tiene que rescatar? La familia. O sea, mire qué clase de importancia central le da Dios a la familia. La familia es la responsable de rescatar a cualquiera de sus miembros que caiga en desgracia. Lo primero que tiene que hacer la familia hoy en día es entender de que la familia es la primera sociedad que conoce un individuo. Cuando tú naces y abres los ojos, ahí te encuentras aquí. Te encuentras a una pequeña sociedad de dos y tú eres la tercera persona. Y si hay hermanitos y si hay abuelitos que viven ahí, bueno, depende. Pero esa es tu sociedad. Esa es la primera sociedad que nosotros descubrimos. Y en esa sociedad Dios espera que nosotros empecemos a relacionarnos con los seres humanos. ¿Verdad? Nosotros aprendemos a vivir en sociedad viviendo en nuestra sociedad. Cuando nosotros alcanzamos mayoría de edad, se supone que ya estemos listos para funcionar en sociedad y entonces empezamos a vivir de manera independiente en una sociedad mucho más grande. Pero si yo no aprendí a funcionar como sociedad en mi familia, ¿qué va a pasar cuando yo empiece a vivir en la universidad, en el college, con un montón de muchachos? Cuando yo empiece a trabajar con un grupo de personas que tiene que moverse de estado en estado, ¿cómo lo voy a hacer? Si yo no aprendí en mi familia a saber cómo lidiar con la realidad y cómo resolverla cuando se me complique. Bueno, ¿cuántos tienen gente que rescatar en su familia aquí? Yo espero que ninguno de nosotros haya dicho, ese no es mi problema. Porque lo que Dios está diciendo aquí es, sí, el rescate de cualquier individuo está relacionado ¿con quién? Con su familia. Su familia es la respuesta de Dios, es el instrumento de Dios para el rescate de cualquier persona. Escúcheme esto, si la familia se rinde con uno de sus miembros, en la sociedad, ¿quién puede hacer algo por ella? Nadie tiene la responsabilidad. Bueno, así funcionó el Antiguo Testamento. Y si no podía tenía que ser el otro miembro, y el otro miembro casi siempre eran los hombres de la familia. Bueno, ahora puede ser cualquiera.
yo creo que necesitamos todos nosotros, cada familia de la que está aquí, hacer una lista de todas las personas que tienen que ser rescatadas de su familia. Y empezar a hacer un plan de rescate para ellos. Porque si nosotros nos desentendemos de rescatar a alguien, nos estamos desconectando de la solución que Dios le ha dado al ser humano. Nos estamos desconectando de la respuesta de Dios, nos estamos desconectando de Dios mismo. Entonces, por eso el concepto de familia para Dios es tan importante, porque si hay familia, habrá responsabilidad con el rescate de cualquier persona. Bueno, eso fue así durante todo el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento aparece la palabra redención, redimir, rescate. Ya no como responsabilidad única de la familia. Aparece un individuo que Dios envía para que pueda establecer un rescate mucho más profundo y, de ser posible, más anticipado que cualquier idea o plan de rescate que pueda tener cualquier familia por sí misma. Y aquí Jesús dice, Dios dice, os envío a mi hijo para que mi hijo rescate a sus hermanos. Lo primero que hace es que cuando Él dice rescate es la única solución que hay aquí, familia sigue siendo la responsable, porque si yo soy el creador de Israel, si yo soy el padre de Israel, si los israelitas son mis hijos, pues entonces yo soy el máximo responsable de rescate de cada uno de ellos. Y su plan de rescate es enviar a su hijo primogénito, a su hijo mayor. Y Jesús, para sorpresa de nosotros, crea la posibilidad de poder rescatar a cada miembro de la familia. Nosotros nos rompemos la cabeza. Hace un tiempo atrás estuve conversando con una familia que uno de sus hijos es drogadicto y estaba sufriendo prisión. Dice, pastor, ¿cómo yo puedo ni siquiera conversar con él si él no quiere hablar conmigo? Tiene 40 y pico de años, ha destruido su vida, está preso. ¿No? O sea, ¿por dónde le entro a esto? ¿Por dónde? Yo quisiera rescatarlo, pero no tengo ni la menor idea cómo. El gran problema con la familia es que puede llegar a este punto. Puede sentirse incompetente en ni siquiera tener idea cómo iniciar un proyecto de rescate a un hijo, a un ser querido, a un miembro de su familia. En el libro de Hebreos, capítulo 6, quiero terminar con esto. Trata de conseguir capítulo 6, los primeros 6 versículos. Yo quiero que usted ponga atención aquí. Porque antes de que llegara Jesucristo, el plan de rescate que Dios le encomendaba a la familia lo podía hacer, ¿sabe cómo? A golpe de ley. Ellos iban a donde estaba la persona, tienes que cumplir esto, si no cumples esto, Dios te va a sacar de nuestro pueblo, ya no vas a formar parte más de esta familia, te vamos a desterrar. Y ahí las leyes lo decían, lepra para afuera, pecador para afuera, y hiciste esto apedrado. Era quitarse de encima al que había. Jesús llega y renueva, da un paquete de medidas de rescate para incluso esas personas. Así que cuando el pueblo de Israel le trae a la prostituta sorprendida en medio del acto de fornicación y le dice, estamos listos aquí con las piedras, dime, da la orden.
Jesús se baja con un nuevo plan de medida de rescate. Y le dice, poniendo la responsabilidad no en el que había que rescatar, sino en los que tenían que rescatar. ¿Alguno de ustedes está libre de pecado? Tire la piedra. Y así echó por tierra, anuló todas las medidas de rescate que tenía Israel hasta ese momento, diciendo que los que tenían que rescatar no tenían realmente un plan que valiera la pena. Se acerca, todos ellos se van, se acerca a la mujer, le dice, ¿alguien te acusa ahora? No. Le dice, vete y no peques más. Y la mujer se va, tiene una nueva oportunidad, y yo estoy seguro que lo que no hizo la ley lo hizo el trato de Jesús con esa mujer ahí. Estoy seguro que esa mujer jamás había tenido un trato como el que Jesús le dio. Cuando Jesús abrió una nueva forma de tratar con el corazón de esa mujer, estaba creando una nueva fuente de medidas para redimir a las personas. Ahora, Hebreos se escribe prácticamente alrededor de 50 años del primer siglo. Ya habían décadas que Jesús había ascendido al Padre. Eso quiere decir de que habían décadas de cristianismo ya. Las personas habían conocido a Jesucristo, habían tenido experiencia con el Espíritu Santo y estaban organizando la iglesia. Y la iglesia estaba tratando de alcanzar las familias, y las familias, todas, conociendo, ¿me entiende? Que tenían la responsabilidad de ¿qué? De cuidar por lo suyo, de ir a rescatar incluso a la oveja negra, como le decimos, o a la oveja perdida. El mensaje se había profundizado en Jesús. Van a seguir buscando la oveja perdida. Así que ahora nace una nueva comunidad que empuja a las familias a entender de que no hay que castigar ni comerse la oveja negra, sino hay que rescatarla y traerla de vuelta. Y la familia se ala los pelos, dice, pues si traigo a este conflictivo a la familia, se me riega la familia, se me destroza, se me desorganiza. No vamos a poder funcionar como familia con la oveja negra está aquí. Y Jesús le dice, no, pero espérate. El problema es que con los primeros que voy a empezar el rescate es con la familia. Si antes el rescate era para el perdido, ahora yo vengo a decirle que todos son perdidos, ahora yo vengo a rescatarlos a todos. A los que son familia y creen que están bien, yo los vengo a rescatar ¿de qué? De que crean que están bien. Y les voy a decir que no están tan bien. Les voy a demostrar por qué no están tan bien y les voy a decir que haciendo, que se dejen tratar por mí para que yo los rescate. Y entonces entonces la familia empiece rescatando los que creen que están bien para que ellos salgan con una nueva mentalidad con la oveja negra. Que ya no quieran destruirla, sino que quieran entonces a plena capacidad y por corazón recuperarlas por amor. ¿Y qué herramientas, qué planes de acción de redención Dios descubre ahí? Aquí te lo dice. Yo le voy a leer Hebreos, con esto voy a terminar, pero escuche, los versículos que yo voy a leer aquí, usted se va a dar cuenta de que el escritor de Hebreos aquí está hablando de dos maneras, dos grupos de medidas de redención, de crecimiento, de solución, de realidad de personas. La primera que voy a leer, escuche bien, fue la que estableció Jesucristo. Pero esa, usted se va a quedar asombrado de cómo el libro de Hebreos dice que hay que dejarla ya atrás y hay que seguir adelante. Y después le voy a leer un segundo grupo de medidas, que son las medidas del Espíritu, son las más avanzadas que hay. A la altura de a los cristianos que se les escribe esto. Hay una serie de cosas que Jesús estableció, que Jesús dijo, que está diciendo, ya, muévanse adelante, salgan ya. Eso quedó
Eso quedó atrás, hay que moverse a otra cosa. Escuchen acá. Dice, por tanto, ¿qué palabra dice ahí? Después de por tanto. Eso está duro, usted va a ver. Dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. ¿Cómo? Mire esto, no echando de nuevo, no echando otra vez el fundamento. Y mire el paquete de medidas que apareció desde el principio con Jesús. Dice, el arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. ¿Cómo? ¿Dejando qué? Si la iglesia hoy, 21 siglos después, todavía está diciendo, arrepiéntete y ten fe. A los propios cristianos. De la enseñanza sobre el lavamiento. Movámonos adelante, dejemos ya la cuestión de la imposición de las manos. Incluso movámonos más adelante que de la enseñanza de la resurrección de los muertos. Incluso de la enseñanza del juicio eterno. Ese grupo de medidas con el que nosotros trabajamos la redención. Arrepiéntete, ya no sé cuánto, no sé qué. Ya movió a la gente del descarnado mundo en el que la gente vivía al evangelio. Pero llega un momento donde eso ya no mueve adelante a la gente. Bueno, ¿y qué es lo que mueve adelante a la gente ahora? Aquellos que ya pasaron por aquí y están estancados. Y lo único que seguimos diciéndolo entre nosotros, llevando 10, 15, 20 años, es arrepiéntate, ten fe en Cristo. Mi hermano, lo que tiene que tener fe. Mi hermano, ¿hasta cuándo? La mayoría de nosotros decimos, hasta ya lo sé. ¿Qué es? ¿Cuál es el nuevo paquete de redención? ¿Qué está más allá que eso? Agarre. Ahora voy. Dice, y esto haremos si Dios lo permite. Hay una decisión de decirlo, nos vamos a mover adelante. Vamos a ir más allá que todo esto. Y dice, empieza a hablar de los que se han movido en este nuevo grupo de medidas que viene ahora. Así es como las menciona, dice. Porque en el caso de los que fueron una vez, agarre, y aquí viene el otro grupo de medidas, iluminados con la luz del evangelio. No cegados, iluminados, que probaron el don celestial. No solamente eso, sino que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. No es más que te diga, recibe el Espíritu Santo, recibe. No, es que fueron hechos partícipes. Eran compañeros del Espíritu Santo. Estamos hablando de gente que se ha movido en un paquete muy superior. Que gustaron la buena palabra de Dios, no el cacareo. Que descubrieron en la palabra de Dios los misterios que revelan una nueva forma de quebrantar el corazón de las personas de una manera más noble, una forma más natural, más sencilla. Y que ese quebranto mueva a la gente hacia adelante y no es un complicado complejo de culpas y de cosas y de tiempos que hay que esperar para que no sé cuánto. Ya está fuera eso. Gustaron la buena palabra. Y no solamente gustaron de eso, sino también los poderes. Han gustado los poderes, no de este siglo, sino los de ¿qué? Y ahí lo que está hablando es del reino de Dios. Gente que aunque vive en este mundo, vive bajo los principios del reino de Dios. Pero como Dios es realista como es, dice, pero no pienses que de ahí no te puedes caer.
Porque hubo gente incluso que llegaron a eso y dice, pero después. ¿Y cómo yo sé que detrás de eso no hay nuevo grupo de medidas? ¿Cómo yo sé que esas son las medidas finales? La de vivir aquí, pero recibiendo gasolina del futuro, del reino, del Espíritu. ¿Cómo? Porque dice que a esas personas que tuvieron todo ese y cayeron, es imposible renovarlos otra vez. Es imposible. Porque ya no hay nada más que ofrecer. Ese es el último paquete de medidas para redimir a una persona. La pregunta es, ¿dónde están los miembros de la familia que han sido iluminados, que han sido asombrados por las Escrituras? Y no es un asombro de sorpresa, es un asombro de sobreacogimiento, donde dice, he descubierto la vida. ¿Dónde está la gente que han probado el amor celestial? No el amor barato de aquí abajo, el celestial. Esa nobleza extrema que cuando nada más te roza con un pequeño suave aliento, te quebranta, te arranca lágrimas, te deja el corazón sencillamente asombrado por los efectos que puede provocar Dios. Nunca pensaste que pudiera hacerlo. Y de ahí en adelante, ¿dónde está? La familia sigue siendo el elemento para que los seres humanos vivan de frente a la realidad y no se vean destruidos por ella, sino que puedan usar la redención, el rescate para seguir adelante. Pero Dios envió un rescatador con un plan de rescate mucho mejor, basado en el amor, que después perfeccionó cuando envió a su Espíritu e hizo posible que pudiéramos experimentar las cosas que no son de este mundo, las pudiéramos experimentar en este mundo. Y entonces nuestro corazón, el corazón de la familia, estuviera entonces equipado como el corazón de Dios para salir al rescate de los miembros de su gente con la misma fuerza y con las mismas herramientas que el Padre lo hizo con la familia. Si tú sales de aquí hoy comprometido con esos dos límites, empiezas a ver tu familia, empiezas a concebir tu familia a partir de esos dos límites inteligentes, efectivos. Tus renuevos y tus generaciones van a ser una cosa muy diferente de lo que serán si no caminas bajo estos límites que Dios ha establecido. Tú decides. Tú quieres que tu familia sea una autopista de 8 carriles, donde los límites estén bien marcados y donde cada miembro esté comprometido en no bloquear, en no asustar, en no amenazar, meterse en el carril del otro, sino que todos puedan avanzar a plenitud sin límites, juntos, sin generar caos. Eso depende de ti. Y si no sabes cómo, pastores, maestros, profetas, evangelistas y apóstoles ha dejado Dios a la iglesia para que te apoyes en ello. Yo te invito a que te pongas en pie, que podamos orar juntos. Padre, hay mucho que has hecho que no estamos al tanto de ello. Pero es como si
Es como si hubieras lanzado un manto misterioso de gracia para equipar a la familia, Señor, y que pueda primero ella renovarse y también entender de que son la apuesta de Dios, para que nadie se quede sin rescate. Pongo delante de ti nuestras vidas como padres, madres, abuelas, abuelos. Todos los que tenemos, Señor, o somos parte de una familia. Y que si alguien aquí, Señor, se ha planteado la opción de desconectarse, de dejar de ser familia, de romper, Señor, vínculos de algo tan serio, tan tuyo, que ha sobrevivido todas las etapas de la humanidad, como es la familia. Hoy podamos entender, Señor, de que sin apuro, pero sin pausa, caminemos en pos de convertir nuestras familias en nuestra iglesia, y que desde ahí podamos crear, Señor, la estación de rescate de todo lo que hemos perdido. No podemos garantizar el resultado, pero confiamos en ti, Señor, en que este es la mejor oportunidad que tenemos. En tus manos nos ponemos, sabiendo de que aún tú todavía no has terminado de rescatar a tu familia. Te sigue tomando tiempo. También nos puede tomar a nosotros tiempo, como a ti. Pero lo que sí nos comprometemos es a caminar por ahí. Bendice a mis hermanos. Bendice a las familias. Bendice, Padre, nuestro entendimiento de familia. Y vamos a por la realidad y al rescate, cueste lo que cueste. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Venció la oscuridad.